quiero a ver si molestarte casi con una cuestión pedagógica para entender el alcance de este tema del gravamen a la exportación de granos en estado natural, doctor. Sí, cómo no. Yo te digo que estamos intentando conseguir el texto del proyecto que fue hoy ratificado por la Cámara de Senadores, pero no podemos conseguirlo, che. No sé cuál es la versión final que tienen ellos. Si vos me querés leer, yo te voy a agradecer. No tengo tampoco, tengo sí algunos articulados. No, pero entonces vamos a tener que hablar en teoría, o sea, en términos conceptuales, porque a mí me gusta siempre cuando se trata de leyes, leer lo que dice el texto, porque ellos hacen a veces modificaciones a último momento, pues. Ya, pero bueno, y algo que sí me gustaría saber, si podemos hablar de eso. Hasta este momento yo quiero entender, ¿qué paga? Si yo voy a empezar a sembrar, no sé, 50 ¿Puedes hablar un poco más alto? Apenas se te escucha. Sí, digo, si eventualmente yo me voy a dedicar a la producción de granos de soja, ¿qué yo pago como impuesto? ¿Por qué siempre decimos pagan poco los productores? Hasta este momento, sin que esté esta norma, ¿qué es lo que paga un productor y por qué se suele considerar, y le escuchamos incluso a los expertos decir que es poco lo que pagan los productores de granos? Sí, cómo no. En líneas generales se puede decir lo siguiente. Tomemos el caso de un productor paraguayo. Vamos a empezar haciendo esa distinción. O sea, tiene pasaporte paraguayo, no es brasiguayo. Y tiene una propiedad que está registrada a nombre de él y trabaja dentro de esa propiedad con una persona jurídica. O sea, no es una persona física la que está trabajando, sino una persona jurídica con cualquiera de las figuras establecidas por el Código Civil, y que esta persona, junto con sus socios y directores, está realizando cultivos de soja. Vamos a hablar concretamente de soja, ¿verdad? Dale. En su propiedad, cosecha y entrega ese cultivo a uno de los grandes acopiadores que está cerca, ¿verdad? En este caso, esa persona jurídica no realiza exportaciones, sino que lo que hace es vender ese producto a un acopiador local. Sí. Y probablemente ese acopiador local vuelva a entregar ese producto a un acopiador todavía mayor, y ese acopiador mayor es una de esas grandes empresas transnacionales de nombre muy conocido, que es la que en la práctica realiza la exportación. Ese es un caso relativamente frecuente, y hay que aclarar de qué tipo de caso uno está hablando, porque según la persona jurídica y según la propiedad y según exporte o no exporte el productor de soja, tiene un destino tributario determinado, ¿verdad? Bueno, si esa persona jurídica de la que hablamos, que es propiedad de paraguayos, tiene una propiedad, está pagando impuesto inmobiliario por esa propiedad. Sí. Ya empezamos por eso, ¿verdad? Se puede discutir si lo que paga es poco o no, pero realmente el impuesto inmobiliario, en términos generales, tiene una imposición que es tan ridículamente baja que casi no vale la pena contratar un contador que se encargue de verificar que se esté pagando puntualmente el impuesto inmobiliario, porque es una ridiculez lo que se paga. Y es tan poco lo que se paga que hasta el municipio no tiene interés en cerciorarse de que ha cobrado, ¿verdad? Realmente es una suma infinitesimal que no tiene nada que ver con los precios de mercado, lo que se está pagando actualmente por el impuesto inmobiliario. De forma Tan bajo que los municipios ni siquiera se interesan en cobrar. Tienen interés en cobrar, pero resulta que el esfuerzo requiere más costo de parte del municipio que el cobro que se va a realizar a un eventual moroso, ¿no? Bueno, pero arrancamos con el impuesto inmobiliario, más allá de que sea poco o mucho. Bueno, no, lo que quiero decirte es, el impuesto inmobiliario está muy bajo, pero no porque él sea un productor de soja. Claro. El impuesto inmobiliario está bajo para todos los que tienen propiedad en el Paraguay. O sea, hay un prejuicio gigantesco acá en el país contra el productor de los cereales, ¿verdad? No es que él esté combatiendo, la corrupción con éxito y que es honesto y paga el impuesto y el impuesto que paga bajo. No es ese el tema. Tampoco es el tema de que ese productor sea un corrupto de 7 suelas y que esté embromando a todo el mundo. No, lo que pasa es que si se trata de impuesto inmobiliario, independientemente de quién sea el productor y a qué se dedique, se está pagando poquísimo. Bueno, esa es la primera aclaración que hay que hacer. A continuación, tenemos que decir que para producir esa
ese cereal, el productor necesita comprar maquinarias, necesita comprar insumos. Por todas las compras que realiza ese productor, está pagando los impuestos del caso, ¿verdad? Vamos a poner el caso, bastante frecuente, por cierto, de que ese productor esté pagando todo como la ley manda. O sea, que no sea un ladrón de impuestos ni de nadie, ¿no? Que el tipo paga todos los impuestos que haya que pagar. Y bueno, lo que se está pagando por ese tipo de insumos y de maquinaria es lo que todo el mundo paga cuando necesita maquinaria para trabajar en la tierra. Son los impuestos, son los aranceles aduaneros que uno paga cuando uno importa el producto, y si uno no importa el producto, sino que compra de un vendedor local, y está pagando también allí el IVA. Es decir, hay impuestos que paga el productor si trabaja legalmente, está pagando todos los impuestos del caso. Si eso que está pagando es bajo, y eso es porque la legislación y la reglamentación en Paraguay, entendiendo por reglamentación el decreto y la resolución, son bajas. O sea, legislación y reglamentación establecen bajas tasas impositivas en comparación con las tasas que se pagan, por ejemplo, en los países vecinos, para que vamos a mirar tan lejos, ¿verdad? Pensemos solamente en Argentina y en Brasil, que son nuestros grandes vecinos. Lo que aquí se paga de impuestos es bajísimo. Entonces, no es que el productor de soja, cuando compra los insumos para su cultivo y las maquinarias que necesita, esté pagando poco impuesto porque es productor de soja o porque se dedica a la soja, sino simplemente porque el nivel de los impuestos en Paraguay tiene esa legislación y esa reglamentación. Aunque la persona esté trabajando 100% legalmente, va a pagar muy pocos impuestos, pero pocos impuestos en comparación con qué, y pocos impuestos en comparación con Brasil y con Argentina. Eso es lo que hay que aclarar siempre, ¿verdad? Vamos a seguir analizando el caso hipotético de esta persona jurídica que es propiedad de paraguayos, que está pagando el impuesto inmobiliario, que está pagando los impuestos al comprar los insumos y que está pagando los impuestos al comprar las maquinarias. Vamos a suponer que esa empresa esté además con empleados administrativos y empleados en la zona de cultivos y de cosecha, o sea, en el campo, ¿verdad? Hay veces que se llama empleados a los que trabajan en la oficina y obreros o campesinos a los que trabajan en el campo. Pero yo quiero aclarar eso a Radio Caritas para que la audiencia entienda bien. Si la persona trabaja 100% legalmente, y eso es frecuente, o sea, los evasores probablemente no constituyan mayoría, pero sí evaden muchísimo. Pero vamos a suponer el caso de que esta persona esté trabajando legalmente y va a tener a sus empleados y a sus campesinos trabajando en el campo, inscritos en todas las instancias públicas que el Código Laboral manda. Es decir, si las oficinas las tiene, pongamos en Santa Rita, para poner un ejemplo, y va a tener que tener inscritos a sus empleados en el Ministerio de Justicia y Trabajo, y va a tener que hacer ese empleador los aportes a la seguridad social. Y también el empleado de esa zona urbana va a tener que hacer los aportes al IPS también, para que el empleador pueda alcanzar el 25% de aportes al IPS. Y ya dije que tiene que estar pagando, que tiene que estar inscribiéndose en el Ministerio de Justicia y Trabajo. Y si es una empresa que trabaja en un municipio y se dedica a la actividad comercial, como es el caso, va a tener que pagar patente comercial también. O sea, está pagando impuestos. Paga impuestos municipales al pagar el impuesto inmobiliario, paga tasas municipales al pagar la patente comercial, y probablemente tenga que pagar también otras tasas, como servicios de recolección de basura y ese tipo de cosas. Ese empresario, si trabaja legalmente, va a estar pagando todo eso. Y aparte de eso, está realizando también los aportes de la seguridad social. No solamente él como empresario, sino también sus empleados, si es seguridad social. Vamos a suponer que él, ese empresario o esa persona jurídica, que son todos paraguayos, aclaremos eso, porque hay también, así como hay prejuicios contra la soja, hay prejuicios contra los bratiguayos también. ¿Por qué? Si nosotros somos un país de inmigrantes, todos tienen derecho a venir a trabajar la tierra acá. Pero vamos a suponer de que esta sea una empresa, una persona jurídica paraguaya, de directores paraguayos y socios paraguayos, que emplea paraguayos en las oficinas urbanas y que estén contratando a paraguayos en el campo. Bueno, en un momento dado va a cosechar ese producto y tiene que vender ese producto. Al vender el producto al acopiador, ahí existen actividades que están grabadas por los impuestos locales también. Y si esta persona
persona jurídica trabaja legalmente y su acopiador también, y va a tener que pagar los impuestos del caso. Allí no hay evasión posible. Si uno dice, bueno, pero qué pocos impuestos pagan el acopiador y el productor de soja, y eso es porque la legislación y la reglamentación establece que se pagan esos impuestos. Ahora, si uno se plantea en términos generales, pero ¿por qué no se les va a cobrar más a los que ganan tanto como los cereales, que ya sabemos que tienen un auge de bienestar impresionantemente alto para cualquier país del mundo, no solamente para Paraguay? Y bueno, entonces lo primero que hay que hacer es constituir mayorías en el Congreso Nacional para modificar las leyes vigentes a los efectos de que se puedan aumentar las tasas de los impuestos o a los efectos de que se puedan crear otros impuestos. Eso es lo que se hace normalmente en un Estado de Derecho. Y aparte de recurrir al Congreso, porque nada que sea impuesto se puede hacer que no sea dentro del Congreso. Y bueno, está también la responsabilidad de la autoridad administrativa, se llama en el lenguaje jurídico, y se hace referencia expresamente a la Subsecretaría de Estado de Tributación, que es la autoridad para cobrar impuestos, ¿verdad? Ellos tienen a su cargo también los decretos y las resoluciones. Los decretos los firma el presidente de la República, las resoluciones las puede firmar el ministro también. Es decir, no solamente en el Congreso termina la tarea de la normativa. El Congreso se encarga de sancionar las leyes, el Poder Ejecutivo las promulga. Pero aparte de eso, el Poder Ejecutivo tiene también, por potestad legal, la obligación de reglamentar bien esas leyes, es decir, firmando decretos y resoluciones. Si lo que se quiere decir es que los productores de soja están pagando pocos impuestos cuando pagan todos los impuestos, y eso es porque la ley y la reglamentación así lo permiten. Si uno quiere modificar eso, ya hay que ir al Congreso con proyectos de ley y hay que pedirle al Poder Ejecutivo de que cumpla su mandato legal de reglamentar bien esa ley que se sanciona y luego se promulga. Esto para decir en términos generales y para que la gente entienda de lo que se está hablando. Ahora, en el caso particular que tiene lugar hoy en el país, que es la ratificación del Senado en la sanción de ese proyecto de ley para la imposición de productos en estado natural destinados a la exportación y concretamente de los cereales, y más concretamente de soja, de trigo, etcétera. Esta es una ley diferente a la que se la conocía actualmente, que no forma parte de la normativa vigente, es decir, están creando un nuevo impuesto. Y allí es donde hay que tener mucha prudencia cuando hablamos en Radio Cardinal y en cualquier otra radio. Es conveniente tener a mano el proyecto de ley que tiene media sanción, porque todavía no está vigente eso. Eso tiene que pasar ahora por la Cámara de Diputados, y ese proyecto de ley en diputados puede sufrir también modificaciones.